RTV del Camino abre un espacio al liderazgo para un pleno desarrollo humano. Diálogos que trascienden. Es uno a uno, con ética, esperanza, salud y amor. En equipo logramos más. Héctor Ociel Torres Estrada, al aire. Muy buenos días. Aquí con el gusto de cada martes, empezando el programa, empezando el día, y pues vamos a ver qué tal nos va esta semana. De hecho empezó desde el día de ayer y aprovechemos la que sea una semana de productividad, de gusto, de gozo y sobre todo de diálogo, de mucho diálogo. Estos días han sido interesantes, han sido intensos y se ratifica que si nosotros tenemos el tiempo y la voluntad de comunicarnos, las cosas caminan mejor. Si nos quedamos callados y solo vamos a ir suponiendo lo que el otro está pensando, normalmente nos vamos a equivocar. Esto es algo que les quería comentar de inicio. Otra cosa que quiero hacer mención en estos momentos, tengo entendido que hoy es del Santoral, tenemos a San Guillermo, ¿no es cierto? Entonces un saludo para mi hermano Guillermo, hoy es tu santo, pues que la pases a todo dar, hermano. Ahí te mando un saludo. Y también quiero de una vez aprovechar, dar los datos aquí del estudio, porque, bueno, hemos venido recibiendo y nos da mucho gusto comentarios, preguntas. Tenemos aquí ya algunas preguntas acumuladas que no ha dado tiempo de responder en las semanas anteriores. Espero que ya se vayan desahogando el día de hoy. Pero pues siempre nos interesa tener la posibilidad de esa comunicación con ustedes que nos hacen el favor de sintonizar y de estar al pendiente. Muchísimas gracias. Entonces los teléfonos en el estudio son el 225-2128, 225-2128, acuérdense ustedes, LADA 222, y desde fuera del país, pues el 52, ¿verdad? Por ahí arranca, 225-2128. En Facebook nos encuentran en RTV del Camino Puebla y el Twitter es @RTV del Camino Puebla. Les doy mis datos también de una vez. Mi Twitter es Héctor_O mayúscula. El mail es hociel64@hotmail.com y en Facebook es el de @Héctor.O.Torres. A sus órdenes, para lo que se les pueda ofrecer, con todo gusto. Aquí estamos para contestar las dudas y las preguntas que nos puedan hacer. Bueno, ahorita que venía para acá, esto es en referencia a un evento que tuvimos ayer el sábado. Para los que no estén muy cercanos o hayan escuchado del Popocatépetl, pues estamos aquí prácticamente en las faldas del volcán. Son en línea recta 40 kilómetros del volcán. El día de hoy amaneció con una pequeña fumarola, pero pues ya aquí en Puebla ya nos acostumbramos a las fumarolas, ya ni nos llaman la atención, pero el día de hoy nuevamente el volcán nos está saludando ahí con cenizas, ¿verdad? Que luego se distribuyen por todos los estados, Puebla, Morelos y Estado de México principalmente. Pero bien, vamos a empezar. La semana pasada veníamos hablando de lo que son las competencias clave y lo que hay que venir desarrollando. Finalmente terminamos de ver el tema de mundo de calidad, acuérdense. También platicábamos de lo que eran las leyes del aprendizaje. Y estábamos en lo importante que el alumno tiene que ir aprendiendo, es decir, ese aprender el propio territorio, saber de dónde somos, dónde estamos, dónde vivimos, irnos conociendo, el autoconocimiento, muy importante. Acuérdense que yo les comentaba que más importante que la autoestima, porque está bien que nos caigamos bien y que nos queramos mucho, eso es importantísimo. Pero si no lo acompañamos de una autocompasión, vamos a tener problemas. Acuérdense lo que decíamos, la persona que le han venido diciendo todo el tiempo, eres lo máximo, todo lo que haces lo haces bien, etcétera, etcétera. En un momento es muy difícil, ya de grande, desde joven y ya de adulto, el llegar a tolerar los errores, tanto los propios como los demás. Entonces, si nosotros vamos también desarrollando y fortaleciendo la compasión, las cosas van a caminar mejor.
Tal vez faltó un poquito profundizar para ir completando lo que sería un currículum importante, necesario en la primaria, por ejemplo. Pues obviamente tiene todo lo que tiene que ver con las ciencias naturales, las matemáticas y el análisis de la información. El análisis de la información. Todo esto pues tiene que ver con lo que tenemos que ir cuidando para el desarrollo del niño. ¿Cómo podemos seguir ayudándolo? Acuérdense, venimos platicando de esta competencia de aprender a aprender. ¿Cuáles son de los principales ejercicios que como maestros, como papás, podemos aprovechar para ir desarrollando esta autoexpresión en el niño y poder encauzarlo a que vaya entrando en contacto poco a poco con sus capacidades y con sus emociones? Pues hay dos actividades fundamentales, importantísimas, que el niño disfruta enormemente. Hoy mis hijos pues ya van para 20 y 17 años, entonces de lo que yo me acuerdo cuando eran chiquitos, pues al día de hoy obviamente lo que son los juegos electrónicos y toda la tecnología pues ha crecido enormemente, pero de lo que yo me acuerdo cuando eran pequeñitos, los dos chaparritos, Ana Sofía y Santiago, les mando un saludo si están oyendo, aprovechando que no hay clases. Pero bueno, hay dos actividades. Una es el dibujar y otra es el ir escribiendo historias. Estas son actividades que normalmente se llegan a desarrollar en procesos de terapia con psicólogos especialistas en la parte infantil. Yo soy psicólogo, pero mi especialidad no es lo infantil, pero bueno, sé que lo trabajan de manera importante y tiene una razón de ser. Si nosotros ayudamos y favorecemos que las personas en un ámbito normal, cotidiano, como un ejercicio cotidiano en el día a día, si les gusta dibujar, dibujen, o si les gusta escribir, escriban, y nosotros logramos fomentar estas dos actividades desde casa o las vamos favoreciendo en la escuela, créanme que les estaremos haciendo un gran favor a los niños, porque verdaderamente el dibujar... Perdón, ahorita en el corte vamos a ir a buscar un vasito de agua porque les digo que el volcán está echando lo suyo esta mañana, pero bueno, el niño entra en contacto con sentimientos, entra en contacto con emociones y lo va plasmando en los dibujos. Entonces es una forma de irse expresando, y el expresarse también es un poquito ir interpretando lo que percibe. Por ahí en algún lado, yo me acuerdo, alguien me platicaba y me decía, mira Héctor, el arte es esa capacidad de ver, fíjense qué bonito era esto, es esa capacidad de observar el entorno, ¿no? Entonces, pues para la gente que tiene la fortuna de seguir viviendo en el campo, no creo que nos estén escuchando, sería un gusto, pero lo veo un poco complicado. Pero la gente que vive en el campo o la gente que los fines de semana se da sus escapadas, ¿a poco no es delicioso? Entras en un estado te relajas, el estrés disminuye y entramos en esa capacidad de observar y de darnos cuenta, y entonces empezamos a percibir durante el día el sonido, pues todos los sonidos, ahora sí que los pajaritos, el mismo viento lo escuchamos, el aroma tan particular. Por la noche, definitivamente las noches en el campo son impresionantes, la capacidad de observar la luna, las estrellas, y miren ustedes que la luna que acabamos de tener hace 2 días fue una cosa enorme, como dice mi amigo Gustavo y mi amigo Dago, saludos si están escuchando, enorme y preciosa. Pero bueno, el arte es esa capacidad de observar lo que está sucediendo a nuestro alrededor, de observar el medio ambiente, el entorno, las personas, las caras, los rostros, y mediante un proceso de interpretación que sucede dentro de nosotros, en nuestra mente y en nuestro pensamiento, lo proyectamos hacia afuera de regreso en la forma de un poema, en la forma de un escrito, en la forma de una historia, en la forma de un dibujo, de una pintura, etcétera, etcétera. Entonces, ese es el arte, fíjense, ese es el arte, y es la capacidad de observar lo que está pasando a nuestro alrededor, de interpretarlo de manera interna y de proyectarlo. Obviamente, si ya nos vamos a poner a hablar de arte,
pues tiene que ver con ciertos talentos, ¿no? Hay distintos talentos y distintas capacidades. Y también muy importante, pues hay una disciplina para forjar ese arte, para forjar ese talento. Pero bueno, regresando a lo que yo les venía diciendo, si nosotros vamos favoreciendo y fomentando que nuestros hijos, que nuestros alumnos le dediquen un tiempo a darse cuenta lo que está pasando a su alrededor, que le dediquen un tiempo a darse cuenta eso que está sucediendo a su alrededor, cómo los está impactando, qué efectos está produciendo en ellos, y después que eso que les está sucediendo, ellos tengan la capacidad, tengan el tiempo de volcarlo en un dibujo, de volcarlo en un escrito, en una narración, a ver, preguntarle al alumno, platícanos qué estás pensando. Este proceso es importantísimo porque entonces nos ayuda a integrarnos con nuestro medio, porque no solamente nos vamos a dar cuenta de que si la luna está bonita o no está bonita, o si el día amaneció nublado o soleado, eso pues obviamente es importante darse cuenta, pero poco a poco, con este ejercicio, de lo que nos podemos ir dando cuenta es de qué le está pasando a nuestros compañeros. ¿Cómo los veo? Los veo contentos, los veo tristes, los veo interesados en lo que está diciendo el maestro, los veo distraídos. Si nosotros favorecemos que el niño desde primaria se empiece a preocupar como proceso de formación en el aula, en estas interacciones con sus compañeros, y vamos favoreciendo el intercambio, estamos, créanmelo ustedes, creando comunidad. Estamos favoreciendo un proceso que de por sí lo tenemos nosotros, los seres humanos, pero no está por demás y lo vamos favoreciendo. Pero además le vamos ayudando al niño que de todo ese cúmulo de insumos, de eventos que ve a su alrededor, de todo lo que está asimilando, lo empieza a acomodar en su mente, lo empieza a acomodar en su pensamiento, le empieza a dar un orden y lo regresa por medio de ese escrito o ese dibujo, lo regresa. Es decir, estamos favoreciendo en el alumno ese interactuar e involucrarse con los demás. Es bien importante. Entonces, esto es muy importante. Vamos a una pausa, a un corte y regresamos. Saludos. Diálogos que trascienden. El liderazgo para un pleno desarrollo humano. Conduce Héctor Ociel Torres Estrada. Está usted escuchando Radio TV del Camino desde la ciudad de Puebla, en México. Radio Televisión del Camino. Todos los sábados y domingos de 9 a 11 de la mañana escucha nuestra programación para niños en RTV del Camino Puebla. No te da pierda. Menea la cabeza, estira la patita y se le acaba la pereza. El Centro de Estudios Guadalupanos, UPAEP, les invita a escuchar su programa Guadalupe Online, un espacio destinado a hablar sobre el acontecimiento guadalupano. Estaremos contigo todos los lunes de 12 a 1 de la tarde, aquí, en Radio y Televisión del Camino. Parroquia de Nuestra Señora del Camino. Horarios de oficina.
de martes a sábado de 10 de la mañana a 1 de la tarde y de 5 de la tarde a 8:30 de la noche. Domingos de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Lunes no hay servicio. Parroquia de Nuestra Señora del Camino. Jesús no vale la pena, vale la vida. Hola, habla el seminarista Gabriel Lara. Te invito a que escuches mi programa Tras las huellas de Jesús, aquí por RTV del Camino Puebla, todos los sábados a la 1 de la tarde. Sacerdote tan grande y tan pequeño, por anunciar el reino. El espíritu despierta el corazón y la conciencia del hombre, o por mejor decirlo, despierta a la mujer o al hombre a una nueva vida que viene de Dios y está en Dios. Hola, soy Montserrat Villa y quiero invitarlos para que nos escuchen todos los lunes de 10 a 11 por Radio TV del Camino, en Encuentros de Vida, porque hay encuentros que tocan el corazón. La Agrupación Leonesa de Puebla Asociación Civil pone en marcha el proyecto Radio TV del Camino, una señal por internet para divulgar el pensamiento cristiano desde la ciudad de Puebla de Los Ángeles, en México. Radio TV del Camino. Está usted escuchando Radio TV del Camino desde la ciudad de Puebla, en México. Radio Televisión del Camino. Diálogos que trascienden. El liderazgo para un pleno desarrollo humano. Conduce Héctor Ociel Torres Estrada. Muy bien, bueno, pues entonces regresamos, nos quedamos en la parte de dibujar, de favorecer la expresión. Otro elemento muy importante para seguir favoreciendo lo que es esta capacidad de aprender a aprender en el niño es que durante el año se les dejen tareas, y aquí me estoy refiriendo sobre todo a los primeros años, en la primaria, ahí es donde es importantísimo que vayan desarrollando esto, y lo que son la elaboración de mapas conceptuales, así como es muy importante, les decía antes del corte, el que el niño se vaya conectando, y este ejercicio de dibujar, de escribir, es muy importante para conectarse y para sintetizar lo que está sucediendo en su alrededor y regresarlo en forma de su arte personal, de su percepción de cómo él está viendo las cosas, es muy importante. Otro ejercicio fundamental desde niños es, les digo, este tema de los mapas conceptuales. No sé qué tan familiarizados estén ustedes con esto, más o menos esto lo arrancó Tony Buzan por ahí de los 80s, y bueno, eso es algo que se ha venido desarrollando y se ha venido perfeccionando. Hoy en día incluso tenemos hay ya tecnología, tenemos ya aplicaciones que podemos bajar para las tablets, para los teléfonos o las mismas computadoras, podemos instalar estos programas de mapas conceptuales. Un mapa conceptual, imagínense ustedes el cielo, y el cielo se empieza a llenar de nubes. Entonces en una hoja ponemos al centro una nube de muy buen tamaño y ponemos el tema central, que pudiera ser la clase o la materia de la que estamos hablando. Y conforme va avanzando la explicación o la clase del maestro, en lugar de tratar de copiar y de escribir todo literal como el maestro lo va escribiendo, un mapa conceptual lo que vamos haciendo es que las principales ideas las vamos escribiendo en estos globitos que van apareciendo alrededor de la nube. Y bueno, la idea no es enseñar aquí cómo hacer un mapa conceptual, ni mucho menos, nada más es explicar que es una metodología que nos sirve para ir sintetizando las ideas de lo que vamos escuchando e irlas poniendo de manera lógica en un dibujo, porque realmente es un dibujo lo que se va haciendo, y de tal forma esto nos va facilitando la capacidad de asimilar la información, de organizarla y, lo más importante, de poder
recuperarla. Eso es muy, muy valioso. O sea, ¿de qué sirve tener kilos y kilos y kilos de información si a la hora que la necesitamos no nos acordamos dónde la pusimos, no nos acordamos dónde la tenemos o dónde fue que leímos las cosas? Esto a mí en lo personal me sucede, se los confieso, es un poco incómodo y afecta un proceso franco de aprendizaje, pero bueno, son fallas en las capacidades que hay que ir superando y desarrollando con algunas otras alternativas. Pero bueno, esto sería muy importante que lo favorezcamos. Y por último, muy importante, esto lo platicaba con mi mamá el domingo, esa capacidad de poner atención, de darnos cuenta de lo que está pasando. Entonces, un ejercicio que me proponía mi mamá era, y a mí me encantó la idea, y no es el hilo negro, o sea, finalmente es usar la lógica para ir resolviendo problemas o temas, es la lectura de comprensión. Es decir, tenemos que ir favoreciendo en el alumno con breves textos y enterarnos a través de lo que nos contesta el alumno si verdaderamente ha entendido lo que se le leyó. Entonces, este ejercicio puede ser poderoso en dos sentidos. En el primero, como les digo, porque va favoreciendo el que el alumno ponga atención, se enfoque y se centre en lo que se le está diciendo. Porque si no se enfoca, si no pone atención, si está distraído, obviamente no nos va a poder decir de qué se trató aquello que le acabamos de leer. Y si no lo dice, bueno, pues será obvio que no puso atención. Entonces es un elemento que por retroalimentación favorece un contacto didáctico entre profesor y alumno, porque de manera inmediata prácticamente permite corroborar si hubo o no hubo aprendizaje. Pero esa es una. Y la otra muy importante es la cuidadosa selección de los textos que le vamos dando de leer a los alumnos. Aquí es muy importante. Y traigo por ahí un tema, antes de que se me olvide de esto mismo, se los adelanto, porque si no luego nos vamos con otras ideas y hay puntos que a mí me interesa pues, compartir con ustedes, ¿no? Para que los vayamos viendo. Yo creo que hoy en día tenemos nosotros, hay una diferencia muy clara, es decir, aquí en Puebla, en México, para quien nos escucha, nos hace favor de escuchar desde fuera, pues tenemos muy diferenciado lo que es un sistema privado de educación y lo que es el sistema público de información. Y una de las diferencias más claras es el énfasis que se hace en educación pública de la laicidad, de lo laico en la educación. Que a mí, si me permiten el comentario, ya más que laico, queremos a veces que sea ateo. Es decir, una cosa es que la educación es laica, ¿sí? Donde no hay una preponderancia sobre una religión o sobre un credo, pero otra cosa es que ya llegamos incluso a los extremos de condenarlo y de verlo como algo negativo. Entonces, mi comentario aquí es, en las escuelas particulares, no en todas, pero en el sistema de escuelas particulares en esta región, en esta zona, y yo entiendo que en todo el país, pues tenemos instituciones, desde preescolar hasta universidades, definitivamente con inspiración cristiana, con inspiración católica. Entonces yo lo que quiero comentar desde aquí es, por un lado, si la escuela es de inspiración cristiana y católica, pues que así lo diga abiertamente y que se sienta orgullosa de esos principios. Y yo quisiera comentar para el sistema de educación pública y las escuelas que no son de inspiración cristiana, que hay elementos fundamentales, y lo quiero decir con toda la firmeza y con toda la claridad que me sea posible. Hay elementos fundamentales distintivos que favorecen una educación católica, que favorecen una educación cristiana. Y quiero hacer referencia brevemente a 3 virtudes: la fe, la esperanza y la caridad. Yo estoy convencido, lo he visto, lo he vivido, lo veo a mi alrededor, una educación
que conlleva desde sus cimientos el favorecer que florezca en las personas la fe, la esperanza y la caridad, es una educación que está formando a la persona para resolver su vida con éxito cuando sea grande, pero además con esa solidaridad, con esa identificación con su prójimo. Si nosotros tenemos el mejor sistema escolar, entre comillas, 100% técnico, para la formación de profesionistas, para la formación de alumnos, pero que de ninguna forma atañe o toca los elementos de una fe, de esperanza y de caridad, esa educación está hueca, nos está preparando como máquinas para cosificarnos y cosificar a los demás. Y cuando digo cosificar, me refiero a que a una persona efectivamente la convertimos en nuestra mente, en nuestro pensamiento, en nuestra intención, de una persona con toda su dignidad, con toda la grandeza y la dignidad humana que Dios nos ha conferido, la reducimos a mero instrumento de producción. Lo reducimos a un elemento en donde es válido manipular y controlar al otro con tal de lograr nuestro propósito. Entonces, pues yo igual profundizamos sobre esto en un momento más, pero de entrada lo quería yo comentar, muy muy importante. Entonces, bueno, pues vamos a continuar. Acuérdense, ahorita todo esto que les hemos venido diciendo, lo que hemos venido platicando desde la semana pasada, tiene que ver con la capacidad de aprender a aprender, y aquí pues ya les platiqué, ya les comenté, y ya iremos desarrollando esto más adelante en otros programas, en otros momentos, pero hemos hablado del mundo de calidad, ya no lo voy a repetir ahorita porque ya le hemos comentado bastante. Hemos hablado sobre las herramientas y las leyes del aprendizaje, también muy importante. Otra que es fundamental es el tiempo. Las cosas no suceden por decreto, por obligación o porque alguien así lo decida. Una verdadera formación, un verdadero aprendizaje se lleva tiempo, y mucho tiempo. El conocimiento, por otro lado, el conocimiento del uso del lenguaje en común, el conocer nuestro territorio, la autoestima con la autocompasión. Finalmente, hoy les hemos platicado aquí de la importancia de de escribir, de dibujar, para ir sintetizando aquello que percibimos a nuestro alrededor, de la generación de mapas mentales, la lectura reflexiva, la lectura de comprensión, y algo muy importante, algo que también creo que vale la pena comentarlo, porque sí se nos dificulta, es una realidad. En México se nos dificulta muchísimo, por lo menos aquí en Puebla yo lo veo, y es ir generando esa capacidad de ponernos de acuerdo. Yo aquí, dentro de mis reflexiones, digo que la comunicación y el ponernos de acuerdo, o el estar comunicándonos, no significa pensar lo mismo, ni decirle que sí siempre a lo mismo y no siempre a lo mismo. Podemos estar con ideas y puntos de vista distintos, pero si en una comunicación, en un diálogo, tenemos esa apertura de escuchar al otro, de verdaderamente escuchar y entender lo que el otro nos está diciendo, fíjense lo que les voy a decir. Si nosotros tenemos esta disposición y esta actitud de escuchar y entender al otro, aunque tengamos un punto de vista distinto, en los hechos estamos de acuerdo y estamos generando comunidad. La comunidad no es que todos pensemos igual. Perdón. La comunidad no es que todos pensemos igual. La comunidad es tener esa disposición, ese interés y esa preocupación por escuchar y entender al otro. Entonces, ahorita que digo esto, se me viene a la cabeza algo muy importante que ya por ahí había comentado, pero pues ahorita lo volvemos a comentar. En nuestra formación de psicólogos, su servidor es psicólogo,
En nuestra formación de psicólogo, y ahorita voy a hablar de la psicología porque verdaderamente hay cosas de la psicología que no sirven, que estorban, y hay que decirlo. Hay puntos de vista de la psicología que son muy nocivos, hacen daño a la persona, hacen daño al grupo y hacen daño al mismo terapeuta. Entonces, si nos da tiempo de platicarlo, lo platicamos. Ay, Mauricio, si no te encargo de favorzazo, échame la mano ahí anotándolo para que no se nos vaya este punto, porque es fundamental. Pero bueno, retomando, si una persona dentro del perfil del maestro, ¿no? Porque esto aplica para un psicólogo, aplica para un maestro, aplica para un consultor, un coach, verdaderamente quieres ayudar al otro, hay entre muchos, porque no es lo único, pero hay uno muy importante, el requisito de estar muy seguro de quién eres, de qué te gusta, de qué no te gusta. Bueno, pues aprovechando lo que ya hemos venido platicando, de estar muy seguro de tu mundo de calidad. ¿Por qué es esto? Que no es lo mismo que la autoestima de valgo un chorro y nunca voy a cambiar, sino es yo tengo claros mis principios, tengo claros mis valores, sé quién soy, sé de dónde vengo, sé para dónde voy, sé lo que quiero, sé lo que valoro y sé lo que no valoro. ¿Sí? A esto me estoy refiriendo. Es el único camino para maestros, para consultores, psicólogos, etcétera, para jefes en una empresa, es el único camino de donde vas a tener la necesaria confianza, ojo, la necesaria confianza para abrirte a lo que el otro te está diciendo. Entonces, hoy en día, para el diálogo y para la comunicación entre las personas, tenemos dos problemas muy serios. Uno es esta urgencia de ir a las carreras y de que no tenemos tiempo para nada. Se nos dificulta pararnos, respirar profundo, darnos el tiempo, darnos el espacio y escuchar a la otra persona. Pero verdaderamente escuchar lo que nos está diciendo. Eso ya es muy, muy difícil y es muy necesario. Pero la otra, cuando logramos darnos ese tiempo, cuando decimos verdaderamente te voy a escuchar, fuera distracciones, le quitamos el sonido al teléfono celular, quitamos la tablet de en medio, el teléfono, lo que quieras, y nos enfocamos en eso que la persona nos va a decir. Hay otro tema todavía por superar, pero eso vamos a un corte y lo retomamos regresando. Un saludo. Diálogos que trascienden. El liderazgo para un pleno desarrollo humano. Conduce Héctor Ociel Torres Estrada. Está usted escuchando Radio TV del Camino desde la ciudad de Puebla, en México. Radio Televisión del Camino. Todos los sábados y domingos de 9 a 11 de la mañana escucha nuestra programación para niños en RTV del Camino Puebla. No te da piedad. Jesús no vale la pena, vale la vida. Hola, habla el seminarista Gabriel Lara. Te invito a que escuches mi programa Tras las huellas de Jesús, aquí por RTV del Camino Puebla, todos los sábados a la 1 de la tarde. Sacerdote tan grande y tan pequeño, por anunciar el reino. La Dirección de Investigación UPAEP presenta su programa Arquitectura Religiosa de la Puebla de Los Ángeles, descubriendo nuestros valores en la arquitectura poblana. Escúchanos todos los martes de 10:10 a 11 de la mañana aquí en Radio y Televisión del Camino, desde la ciudad de Puebla, Puebla, México.
Hola, soy Juan Carlos. Te invito a que nos escuches en La Misericordia del Señor todos los lunes a partir de las 11 por RTV del Camino. Y recuerda decir: Jesús, en ti confío. Hola, yo soy Maggie. Y yo soy Nubia. Y los invitamos a que nos escuchen todos los martes y miércoles de 12 a 1 en Yeshua Hayim. Jesús, vida. Con ojos abiertos y corazón palpitante. Ya lo sabes, solo por RTV del Camino, Puebla. Tú has venido a la orilla, lo has buscado. Está usted escuchando Radio TV del Camino desde la ciudad de Puebla, en México. Radio Televisión del Camino. Parroquia de Nuestra Señora del Camino. Confesiones. De lunes a viernes, después de misa de 9 de la mañana y después de misa de 7 de la noche. Cada viernes de 5 a 7 de la noche. Párroco: Felipe Pozos. Vicarios: Manuel Cosío y César Andrade Hernández. Para citas personales, visitas a enfermos, bendiciones, entrevistas con los sacerdotes, remitirse a la oficina de la Parroquia de Nuestra Señora del Camino. Está usted escuchando Radio TV del Camino desde la ciudad de Puebla, en México. Radio Televisión del Camino. Diálogos que trascienden. El liderazgo para un pleno desarrollo humano. Conduce Héctor Ociel Torres Estrada. Bueno, pues entonces les veníamos diciendo la importancia de darnos ese tiempo, que esto es importantísimo, o sea, el poder darnos el tiempo para escuchar al otro es fundamental. Y otro tema muy importante en este escuchar, en el ser un verdadero maestro, en ser un verdadero agente de ayuda desde el rol que nos esté tocando vivir y ejercer, que hayamos decidido, es el creerle al otro. ¿Sí? O sea, no solamente es escucharlo, es creerle. Por eso, la importancia de tener esa seguridad en lo que cada uno de nosotros cree y en lo que cada uno de nosotros piensa. Porque el que yo escuche a la persona lo que me está diciendo y yo le crea a la persona lo que me está diciendo, no significa, esto es muy muy importante, que yo deje de creer en lo que yo creo y que vaya a cambiar mis pensamientos como si fuera una veleta en el aire. Con cada persona que hablo, me transformo yo en esa otra persona. No, yo soy yo en cada una de mis interacciones. Y mis valores, mis criterios y mis principios no cambian. Son los que me acompañan y forman parte de mi forma de ser en cada una de las interacciones. Sin embargo, si nosotros queremos establecer un verdadero diálogo con el otro, es necesario que le creamos. Que creamos que lo que nos está diciendo es importante y es significativo para él. Esto es muy muy importante y la única manera de lograrlo es la seguridad y la confianza que tengamos en nosotros mismos. Entonces, bueno, pues por ahí iría. Regresando al tema, o continuando con el tema, entonces, si nosotros vamos a desarrollar esta competencia y estamos hablando del aprender a aprender, les quiero platicar ahorita de lo que es una posición análoga, proporcional en nuestra forma de ser. Hay un señor, él es sacerdote,
y tiene una posición muy muy importante en el centro de estudios allá en la UNAM. Acaba de estar aquí la semana pasada con Juvenal en el Congreso Nacional de Filosofía que realizó en esta ciudad, que así como paréntesis, es increíble la cantidad de gente que nos acompañó, las personas que vinieron, las personalidades con los conocimientos y la sabiduría que vinieron, y la poca respuesta que tenemos para estos eventos. Entonces, es increíble. O sea, la filosofía es el arte de pensar, de aprender a pensar, de darnos cuenta, y pues me doy cuenta que como que esos temas nos dan flojerita, como que no nos interesan. Y esto es muy delicado, porque yo he visto muchas veces cómo transferimos esa necesidad de pensar profundamente lo que nos está pasando, se lo transferimos a un libro, y entonces esperamos que con la breve lectura de un libro nos cambie la vida. O escuchamos, bueno, pues yo les agradezco que nos estén escuchando, escuchamos en un programa de radio, en una televisión, como que alguien que nos ilumine, como que alguien que nos ayude a tener la luz sobre lo que está pasando, para ir entendiendo lo que sucede en el día a día, cuando la realidad, la respuesta está mucho en la disciplina y el esfuerzo que pongamos cada uno de nosotros en nuestra propia formación, en nuestra propia en el ir incrementando esta capacidad de razonamiento, de reflexión, y sobre todo de traducir estos pensamientos y estas reflexiones, traducirlas en acciones concretas. Esto es muy muy importante. Pero bueno, aquí anduvo Mauricio Beuchot. Es un hombre que ha escrito arriba de 100 libros sobre temas de filosofía. Él fue maestro en la Universidad de Lógica Matemática, y de ahí se movió hacia la parte de hermenéutica, y de ahí se movió hacia la parte de hermenéutica análoga, que es su fuerte y es lo que le ha ayudado a trascender las fronteras de nuestro país y a ser reconocido e invitado frecuentemente a congresos y coloquios fuera del país. Bueno, pues aquí estuvo el sábado en Puebla, creo que nadie nos enteramos o muy poquitos. Es una lástima, pero lo que él nos habla, lo que él nos dice cuando se refiere a lo análogo, ya lo hemos platicado, es mantener ese equilibrio en las relaciones. Entonces, yo lo quiero traducir ahorita a 3 elementos muy importantes, que serían la empatía, la simpatía y la antipatía, ¿no? Entonces, nosotros, cuando hablamos de empatía, normalmente nos referimos al ponernos en los zapatos del otro. Esa es la idea central que tenemos de la empatía. Pues ponte en los zapatos del otro. Es una manera muy corta, muy limitada de entender la empatía. En primera, porque va a estar cañón. Si yo calzo del 9.5 o del 10 y Mauricio calza, no sé, del 6, del 7, no tengo la menor idea, pero por ahí debe de andar. Pues va a estar medio ilógico que yo pretenda ponerme en los zapatos de Mauricio. O sea, para empezar, pues Mauricio se queda sin sus zapatos porque me los voy a poner yo. Y luego, el que yo me los ponga, pues va a estar cañón que me queden. Mi piezote no va a entrar, o al contrario, capaz que Mauricio calza del 14, entonces mi piecito va a nadar en sus zapatazos, ¿no? Entonces, es una idea un poco desafortunada esto de ponernos en los zapatos del otro. Lo que realmente es la empatía, es sintonizar, y aquí podemos hacer alusión a lo que Rogers nos decía, Carl Rogers, que tiene muchos puntos en contra con los que podemos estar en desacuerdo, pero tiene cosas muy valiosas también que nos ayudan a entender un proceso de formación, un proceso de enseñanza, un proceso de ayuda. Él hablaba de la empatía profunda, y nos dice Rogers: cuando tú estás escuchando a una persona y estás procurando ser empático con esa persona, la idea no es entender a la otra persona desde mi perspectiva. Fíjense qué difícil. Ese no es el reto. El reto es entender a esa persona como esa persona se entiende. Esa es la empatía de veras. ¿Sí?
con mi pareja, con mi esposa, con mi jefe, con mis compañeros de trabajo, con mis hijos, la clave no es, ya te entendí desde mi perspectiva, porque eso nuevamente es, nos vamos cosificando, y entonces para que yo te entienda tienes que ser, lo digo esto con mucho respeto, tienes que ser a imagen y semejanza mía, de lo que yo en mi cabeza tengo establecido como lo bueno, como lo valioso y como lo positivo. Entonces, esa es una forma de tratar de entender que realmente no es empática. La empatía es, te voy a entender a ti como tú te estás entendiendo. Y la virtud del amor consiste en te entiendo como tú te entiendes y así te acepto, así te entiendo, así convivimos, así estamos juntos. Este entender es dinámico y se habrá de ir moviendo con el tiempo. Ahora sí que la vida, como ya les había dicho, no es una fotografía, la vida es una película y las cosas se van moviendo, van evolucionando. Pero la empatía es esto entonces, es te entiendo como tú te estás entendiendo. Y una manera, cuando alguien nos está confiando un problema, cuando alguien nos está confiando una emoción, algo que les da gusto, que nos quieren compartir, la mejor manera de confirmar si verdaderamente estamos siendo empáticos es cuando nosotros le regresamos a la otra persona la impresión que tenemos. Entonces viene esta gente, viene una persona con nosotros y nos comparte una experiencia, nos comparte cómo se está sintiendo, nos comparte lo que le está pasando en algún evento específico al que está haciendo referencia. Cuando nosotros, después de haber escuchado a esta persona, le regresamos y le decimos, a ver, Mauricio, pobre Mauricio, ahora sí que aquí estamos los dos en el estudio. A ver, Mauricio, lo que me estás queriendo decir es que esto que me estás platicando te genera una gran alegría. ¿Eso es lo que me estás queriendo decir? Sí, es exactamente. Y que además te emociona. Sí, eso es lo que te estoy diciendo. Cuando nosotros obtenemos una confirmación de la otra persona que efectivamente eso es lo que nos está queriendo decir, la cosa va bien. Porque ya no estamos queriendo entender las cosas como yo las entiendo, sino la importancia es entender lo que, en este caso, en el ejemplo, lo que Mauricio me está platicando y lo que para Mauricio significa y la importancia que le da Mauricio al tema. También puede ser otra persona, ya no Mauricio, sino vamos a decir Francisco. Francisco nos puede platicar algo que lo tiene preocupado, que lo tiene triste, algo que le está doliendo. Entonces, si nosotros después de escucharlo, lo que le contestamos es, a ver, Francisco, entiendo que esto te tiene preocupado, entiendo que esto te hace sentir mal, entiendo que esto necesitas que se cambie, que se modifique. Fíjense ustedes, por favor, si la otra persona suspira con un suspiro que manifiesta un descanso, que manifiesta liberar ese gancho que lo viene preocupando, porque en ese momento Francisco se da cuenta que ha logrado conectar con su sentimiento y que ha logrado generar un puente con otra persona que lo entiende. Y esto es muy importante porque, ya lo hemos dicho, el ser humano es un ser humano social. Y tú solito en la punta del cerro no vas a trascender. No es hasta que nos abrimos al otro, le abrimos nuestro corazón y recibimos el corazón del otro. Y para esto hay niveles, desde una plática de amigos, de compañeros, donde hay un afecto y un gusto por compartir los temas. Cuando nosotros entramos en contacto con esa otra persona, es que en ese momento empezamos a ser plenamente nosotros. Si no, no. Si no, no. Pero entonces dense cuenta todo lo que está sucediendo. Pero bueno, vamos a un corte y regresamos pues ya para el cierre del programa de hoy. Qué rápido se va el tiempo, ¿eh? Sale pues.
Diálogos que trascienden. El liderazgo para un pleno desarrollo humano. Conduce Héctor Ociel Torres Estrada.